La industria de los videojuegos es una de las más grandes y poderosas de la era actual. Nace a principios de 1970, siendo bastante modesta. Los invitamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Dos hombres que trabajaron en una compañía militar y desarrollaron un invento que revolucionó la industria del entretenimiento. Conoceremos a William Harrison y Ralph Baer. Daremos un recorrido por el pasado y la vida de estos hombres visionarios cuya invención deja una huella imborrable en la historia del siglo XX. Ladies and gentlemen. Buenas tardes. La demostración que están a punto de ver representa uno de los desarrollos recientes de Sanders en televisión por cable interactivo. Hoy nos referimos al enfoque de Sanders en cuanto a un tipo de creación de programas simple y cuasi interactivo, con la participación de la audiencia en una variedad de modos con los cuales se atraiga a una amplia gama de clientes. Lo que nosotros construimos lo llamamos caja multipropósito. La caja multipropósito contiene una grabadora de cassettes, contiene una base en donde puede ser colocado un auricular de teléfono, un teclado digital, una serie de módulos de enchufes y módulos de enchufes electrónicos. Los módulos de enchufes cubrirán una variedad de aplicaciones como los juegos por televisión por cable interactivo. La sencillez de este juego no se parece en nada a la emoción que causó en su momento. Fue la primera vez que se puso a la mano del público común y corriente la posibilidad de manejar a su antojo una imagen de televisión, que para muchos era un misterio, el misterio del mago con cara de vidrio, como llamara al televisor el escritor venezolano Eduardo Liendo. El juego ha estado presente en la vida de los hombres, incluso antes de que el Homo sapiens pudiera llamarse como tal. No se requiere ser un estudioso de la psicología animal para entender que el juego forma parte de las actividades que los mamíferos superiores, y en especial de sus cachorros, hacen a lo largo de la vida. Se considera juego a todo ejercicio mental o físico que se haga principalmente con fines de distracción. En forma general, el juego implica la simulación de situaciones de la vida real que se hacen, ya sea con fines didácticos o por mero placer. En todo caso, el juego implica reto, el reto de reaccionar adecuadamente ante una situación que se parece a la vida, ya sea para prepararse para ella, superarla o evadirla a través de su dominación simbólica. Aunque la guerra no es ningún juego, su misma dinámica pareciera arrancada de un tablero de ajedrez o de una consola. Por ello, no es de extrañar que de la guerra haya salido Ralph Baer, un ingeniero de origen alemán reconocido como padre de los videojuegos. Nací en Alemania en 1922. En el momento en que la parte oeste de Alemania estaba aún ocupada por las tropas francesas y marroquíes. Las cosas estaban bastante mal, no había mucha comida y había mucha destrucción. El pueblo donde nací estaba en la frontera con Francia, al sudeste de Alemania, y se llama Pirmasens. Mi madre, que nació en el otro lado del país, en un lugar llamado Guben, cerca de la frontera con Polonia, trabajó en Berlín en un laboratorio. Ella estaba deseosa de mudarse de allí, y cuando yo tuve 1 año y medio y mi hermana tuvo unos pocos meses de nacida, nos mudamos a Colonia. Es una ciudad muy grande y allí crecí. En Colonia, Baer asistió a la Realschule. A los 14 años, el ascenso de Hitler hizo que su vida cambiara. Por su condición de judío alemán,
tuvo que abandonar la escuela y a pesar de que estaba dispuesto a ejercer cualquier profesión, su judaísmo tenía un peso demasiado grande para sortear la etiqueta de subhumano que los nazis le impusieron. Traté de aplicar para plomero. Quería ser un aprendiz de plomero y el jefe me preguntó si estaba dispuesto a meter la mano en los excrementos de otros, a lo que respondí que sí, pero no me dieron el trabajo. Luego conseguí un trabajo en una oficina en donde trabajé por 3 años. Tenía 14 años, tipeaba en 2 idiomas, en alemán y en inglés. Escribía cartas cortas y tomaba dictados de mi jefe. Para cuando finalmente decidimos emigrar a los Estados Unidos, me despedí de mi jefe. Mi madre y yo lo fuimos a visitar, y él le dijo a mi madre que no tenía que preocuparse por nada porque yo tenía una espalda muy fuerte. Obviamente no le importaba mucho mi habilidad mental. Tuvimos mucha suerte en poder emigrar a los Estados Unidos, porque, número 1, la ciudad era muy pequeña, y número 2, era una lotería. Nosotros fuimos al consulado norteamericano en Stuttgart. Nos sentamos frente al escritorio del cónsul. Allí conversé con él. Igual lo hizo mi madre, mi padre y mi hermana, con un buen nivel de inglés. Tuvimos una conversación agradable, pero no sé qué habremos hecho para que nos firmaran los papeles, porque si no lo hubiesen hecho, probablemente nos hubiesen enviado a Auschwitz o algo por el estilo. Así que alguien allá arriba debe haber intercedido por nosotros en todos estos años. En agosto de 1938, la familia de Burr se refugió en Nueva York, donde la vida de Ralph supo identificar la oportunidad de su vida. Llegamos a Nueva York y yo tenía que trabajar, así que trabajé en una fábrica por 2 años. Y cuando tenía 3 meses trabajando allí, vi a alguien en el metro que estaba leyendo una revista cuya portada decía: haga mucho dinero reparando radios y televisores. Eso era para mí. Así que tomé un curso por correspondencia y de los $12 que ganaba semanalmente en la fábrica, gastaba $1.25 semanales en el curso por correspondencia. Luego de terminar el curso básico, tomé el avanzado y al terminarlo renuncié a la fábrica y conseguí un trabajo como técnico en una tienda de electrodomésticos en la avenida Lexington con 78 en Manhattan. También tenían otra tienda en la Tercera Avenida con 72 y otra en el lado oeste. A todas les daba servicio, recogía, entregaba equipos, colocaba antenas en los techos, arreglaba televisores, todo eso sin tener un auto. Solo tomaba autobuses con un chasis en una mano, con una caja de herramientas en otra y un altavoz debajo del brazo. Todo eso sin auto. Aquel humilde inmigrante que contaba sus ganancias en centavos aún estaba lejos de convertirse en el inventor de un producto que iniciaría el desarrollo de una de las industrias más poderosas de hoy en día. Más aún, pronto se vería envuelto en la guerra de la que había escapado. Me alisté en 1943 y en 3 meses llegué a trabajar como ingeniero de combate con otros hombres de 1,82 metros provenientes de Texas, Alabama y Florida. Yo era un chico de Nueva York que nunca había estado al aire libre, no sabía ni sostener un martillo. Debido a su dominio del alemán, así como del francés y del inglés, Burr integró una unidad especial del ejército estadounidense que se movilizó a Europa bajo las órdenes del general Ike Eisenhower. Allí nos miraban y nos decían: ¿quiénes demonios son ustedes? Y nosotros respondíamos: somos los de ingeniería militar. Así que por unos días hicimos las mismas cosas que los demás soldados, pero después nosotros fuimos hasta el comandante del campo y le dijimos: oiga, podemos mejorar su índice de entrenamiento si dejan que entrenemos a las tropas reproduciendo las condiciones del uniforme alemán, la psicología alemana, y si disparamos armas alemanas, entre otras cosas.
Lo siguiente que supimos es que nos habían ascendido. Estábamos 6 niveles más arriba de los soldados rasos. Los chicos regulares fueron llevados a otras barracas especiales. También construimos una escuela. Yo me involucré en la colección de armas para exhibirlas y hacer demostraciones con ellas. Y cuando vine a ver tenía un museo lleno de cosas. Me involucré tanto en la historia de estas armas que llegué a ser conocido en la comunidad británica. Ellos querían que permaneciera en el ejército y estuve tentado porque me involucré mucho en la historia y en la tecnología de las armas, porque son un mecanismo bastante complejo y además son divertidas para jugar con ellas. Acabada la guerra, Burr volvió a Estados Unidos y se olvidó momentáneamente de las armas. Para recomenzar, se empleó en la fábrica de los famosos radios Emerson, pero su espíritu de superación lo hizo estudiar ingeniería de radio y televisión en el Instituto Americano de Tecnología de Televisión de Chicago. Yo dejé la escuela a los 14 años y nunca más volví a asistir a ninguna otra escuela, excepto por mis estudios en casa que hice cuando vivía en Inglaterra. Allí estudié inglés, álgebra 1 y 2. Todas esas cosas las sabía, pero no tenía credenciales. Así que no había manera de que entrara en alguna universidad en Nueva York. Pero un día vi un anuncio de una escuela en Chicago que entrenaban técnicos e ingenieros y en ese momento no pedían credenciales y no daban diplomas. Así que tomé un tren hasta Chicago. Me entrevistaron, tomé un examen, lo pasé y allí estuve por 3 años y medio. Eventualmente comenzaron a dar diplomas y tuve la oportunidad de obtener uno como ingeniero de televisión. Tras un breve paso por una compañía de equipos médicos, Burr se fue a trabajar a la fábrica de equipos electrónicos Loral, que servía a la industria militar, donde su espíritu innovador comenzó a destacarse. Cuando comencé a construir estos equipos, compré unas cuantas revistas como la QSC y la CQ, que eran las Biblias de los radios para amateurs. Las vi, las estudié y construí algunas cosas. Cualquier ingeniero podía hacerlas. Uno aprendía construyéndolas, lo cual era muy divertido. Pero muy pronto comenzamos a recibir órdenes grandes para equipos de prueba militar, sobre todo para pruebas militares secretas, y en 1 año y medio teníamos tanto trabajo que nos vimos desbordados automáticamente. Así que fuimos absorbidos por otra compañía, la cual inyectó más dinero. Esta compañía tenía otra sucursal en Manchester. Una vez en Manchester, New Hampshire, Burr cambió de nuevo de compañía para toparse con Sanders Associates Incorporation en Nashua, también en New Hampshire, donde estuvo los siguientes 30 años de su vida. En Sanders, Burr recordó su vieja pasión por las armas, pues allí se hacían aparatos electrónicos para los militares, y así, influenciado por el espíritu lúdico, terminó desarrollando los primeros videojuegos al lado de su colaborador, Bill Harrison. En septiembre, unos 6 o 9 meses antes, se me ocurrió la idea de los videojuegos. En ese momento necesitaba un técnico y llamé a otro chico llamado Tremblay. Él construyó un chasis de tubos de vacío. Bill no estuvo involucrado. Luego volvió con nosotros, creo que en enero. Acababa de terminar un proyecto militar y estaba llenando el papeleo, el cual detesto. Y recibí un mensaje de alguien que me dijo que Ralph Baer quería verme. Yo estaba de paso en el otro proyecto, que era un proyecto militar oceánico. Así que me subí a mi auto y fui a verlo en la planta. Me contó un poco lo que estaba haciendo y me enseñó lo que había hecho con el diseño de sus tubos. Y cuando vine a ver, estaba allá trabajando con él. Algunas de las cosas que desarrollamos fueron sistemas de proyección televisivos que proyectan señales alfanuméricas, lo cual era nuevo en esos días,
Inventé nuevos métodos junto a otro hombre para hacer circuitos múltiples de señales. Experimentamos con memorias primarias para distintos aparatos. Lo único que sabía de transistores era lo que había visto sobre los hombros de los técnicos que trabajaban en el laboratorio, lo cual era preocupante. Así que cuando comenzamos esta actividad de los videojuegos, tuve a alguien que me enseñó a construir un chasis de tubos de vacío y a colocar un punto y una línea en la pantalla, a mover una línea o un punto de arriba a abajo y a colocar color en el fondo utilizando estos tubos de vacío, que era con lo que sabía trabajar. Eso fue en septiembre u octubre de 1966, porque yo escribí el primer documento de revelación de los videojuegos el 1 de septiembre de 1966. A principios de 1967, Baer y Harrison habían comenzado a desarrollar los primeros chasis con transistores. Era un gran chasis en donde colocamos un número elemental de transistores que permitía mover varios puntos en la pantalla, los cuales podían ser perseguidos y eliminados como en esos juegos de persecución. La idea de Baer era hacer juegos de persecución que consistían en cazar un punto que se iluminaba en la pantalla del televisor con una luz que provenía de un lápiz, lo que se convertiría en el primer sensor óptico. Pudimos cambiar el color del punto, cambiar las reglas del juego, cambiar el aspecto de la pantalla para hacer un juego diferente. Era algo muy primitivo, pero la idea era construir algo simple y barato que pudiese ser vendido por $25, y para poder lograr eso no podíamos usar muchos componentes. Naturalmente, el trabajo de Baer y Harrison había llamado la atención de sus compañeros de Sanders, y pronto sus superiores les pidieron una demostración del trabajo que llevaban en secreto. Tuvimos que hacerlo público. Tuvimos que hacer una demostración. Por supuesto que no podíamos arruinarlo. Teníamos que hacer una demostración perfecta, y para asegurarme de eso compré una grabadora para grabar la descripción de cada juego, los cuales eran 7, para luego poder jugarlos. Bill construyó un pequeño aislante de frecuencia FM, muy parecido a los antiguos radios de frecuencia de años atrás. Colocó el audio dentro de este aislante, el cual emitía una señal de FM, y la unió a la señal del video, la cual llegaba al televisor, y luego la sacaba por los altavoces de este. Así que cuando el presidente y el vicepresidente ejecutivo vinieron a ver la demostración, presionamos el botón de la grabadora y esta dijo: "Juego número 1. Es un juego de persecución". Así supimos que no lo habíamos arruinado porque fuimos los primeros en dar estos tipos de introducciones en las demostraciones. Así fue como por primera vez en la historia tuvimos juegos de video que tenían una introducción vocal estilo voiceover. Cuando llegó el día de la demostración, resultó que la junta de directores había estado en sesión. En el momento que terminó la demostración, la mayoría hizo así, y un par de ellos nos dijo: "Vaya, sigan adelante". Lo único que nos dijo el presidente fue: "Enséñeme cómo hacer dinero con eso", por lo que supimos que teníamos algo. El construir un hardware o idear algo es fácil si uno es creativo, pero vender estas cosas o tratar de conseguir una licencia es la parte difícil. Por eso, como dijimos antes, es que los de mercadeo conducen un Cadillac y nosotros, los ingenieros, conducimos un Ford o un Toyota. El siguiente paso fue tratar de hacer comercial y atractivo el aparato para el público. La caja marrón, con su primer control, fue el primer prototipo de aparato que permitía el control de la imagen, lo que la convierte en la pariente lejana de los modernos PlayStation, Wii y Xbox. Bien, tengo que darle todo el crédito a Bill, de toda la parte física de la caja. Puede que yo haya sugerido cómo adornarla.
pero creo que fuiste tú el que fue a la tienda y compró el papel plástico marrón para decorarla. Comenzó con el juego número 2, que tenía una palanca y que mostraba un juego de persecución. Ese que le mostramos a la junta directiva de la compañía. Era un chasis lleno de piezas, de transistores, resistencias, circuitos, entre otras cosas, el cual fue diseñado por Bill. Él hizo todo el trabajo de diseño. Luego pasamos a una caja más pequeña que se suponía sería un producto que no fuese tan costoso, pero de nuevo colocamos más o menos los mismos materiales, pero utilizamos una especie de panel que permitía tener varios tipos de circuitos en un mismo paquete. Con este tuvimos dos problemas. En ese momento salía muy costoso y segundo, consumía mucha energía. Construyó una tarjeta de circuitos y luego le colocó aisladores para luego añadirle los transistores, resistencias y todo lo demás. Burr reconoce que Harrison también fue el creador de la pistola de luz. Fue a Sears, compró una pistola de plástico, la abrió, le hizo un espacio para la tarjeta de circuitos, la aseguró adentro, le colocó un fotosensor con el cañón. El sensor óptico lo tenía en el cañón porque no había lentes. Cuando uno mira por el cañón se puede ver algo a la distancia. Teníamos una pantalla de puntos y el punto blanco era el que se reflejaba en la pistola. Luego, esta llegaba a la fotocelda y luego Bill construyó un amplificador para aumentar la señal. Y si uno apretaba el gatillo y la luz de la fotocelda coincidía con la señal del gatillo, en ese momento uno daba en el blanco. Y el punto en la pantalla desaparecía. ¡Bingo! El siguiente paso era eliminar ese gran chasis y sacarle aquellas cosas que funcionaban muy bien y colocarlas dentro de una caja pequeña, el cual fue el juego número 3. Tenía 3 tarjetas removibles, 2 perillas a cada lado para mover los 2 puntos y una pequeña pistola para dispararle a la pantalla. Cuando terminamos, Bill hizo una lista de materiales y les colocó un precio. Pero ¿qué sabíamos nosotros de precios y de comercializar un producto? El elemento que le hacía falta al juego diseñado por Burr y Harrison se lo puso un tercero, el ingeniero Bill Rush. Añadió un tercer punto, controlado por la computadora, con lo que el reto estaba completo, pues era un elemento independiente de la voluntad de los participantes. Pronto a este punto se le asignó el papel de pelota en los juegos de campo, como el voleibol, el balonmano, el tenis y el ping-pong. Una vez que tuvimos el juego de ping-pong, supimos que ese era el juego ideal. Las siguientes preguntas que nos hicimos fueron: ahora que lo tenemos, ¿qué hacemos con él? ¿A dónde vamos? ¿Quién va a fabricar esta cosa? La primera respuesta a esta pregunta fue acudir a las compañías de televisión por cable, que en aquella época incipiente apenas contaban con menos de 100,000 suscriptores. Burr les propuso, con 40 años de anticipación, la creación de canales interactivos para juegos. Todo lo que tenía que hacer el canal de cable era tomar una cámara, apuntarla a una tabla gráfica de colores, una que imitara a las gradas y la cancha de un partido de tenis de Wimbledon. Nosotros anclaríamos los 2 puntos sin necesidad de colocar la raya en el centro porque abajo estaba la gráfica. Colocaríamos a los 2 jugadores a cada lado, las raquetas y la pelota encima de este fondo y así tendríamos una bonita presentación, en vez de colocar todo eso encima de la pantalla. En aquel entonces, las compañías de televisión por cable se mostraron poco interesadas en un elemento que hoy en día forma parte integral de su negocio, por lo que Burr, al darse cuenta que su juego utilizaba los elementos del televisor, trató de llamar la atención de los grandes fabricantes de estos aparatos. La primera en venir fue la RCA. De hecho, llegamos a entrar en negociaciones con ellos, pero luego pensaron que nosotros éramos una compañía muy pequeña y ellos una muy grande, por lo que los términos de honorarios no fueron buenos.
así que decidimos no seguir las negociaciones. Afortunadamente para nosotros, un miembro del equipo de la RCA se fue de allí y se convirtió en el vicepresidente de mercadeo de la Magnavox en las oficinas de venta de Nueva York. Y como había quedado impresionado con nuestro trabajo, llamó a la planta de Fort Wayne, en Indiana, y les dijo que debían vernos. Cuando el vicepresidente de Nueva York llamó a la planta en Fort Wayne para hacer una demostración, sabíamos que eventualmente obtendríamos una licencia al llevar a nuestro abogado de la empresa y a su abogado a trabajar por todo un año en los términos del contrato. Pero para ese entonces ya todo era un diseño antiguo. Bill diseñó todo eso en 1967 y ya tenía unos 3 años de antigüedad. También la electrónica avanzó como loca en 3 años, pero nos tomó otro año antes de siquiera cumplir con las obligaciones contractuales. Nosotros éramos una compañía y ellos otra, y realmente llegaron a sentir que no nos necesitaban. De hecho, no nos necesitaban porque hicieron un buen trabajo al convertir la caja marrón en un equipo productivo, práctico y con buen aspecto. Por ejemplo, nosotros no supimos, nos enteramos mucho después. Bill tampoco sabía de esto, que ellos pasaron 6 meses luego de haber hecho 6 u 8 prototipos, viajando por todo el país, haciendo pruebas de aceptación con los consumidores, la cual está reproducida parcialmente en mi libro, para averiguar si a las personas les gustaba realmente. Y si ves el informe de los resultados, verás que a las personas les gustó de verdad la idea. Especialmente, les gustó jugar el ping-pong. Finalmente, el 3 de mayo de 1972, la compañía Magnavox decidió dar el paso y ofrecer la primera consola doméstica de videojuegos, que se llamó Odyssey Magnavox. Aquí voy. Arriba y abajo, arriba. Se está poniendo difícil. Se fue. Uno más. Aquí vamos. De nuevo fuera. 2-1. Jugaremos hasta llegar a 5. Así como a Colón se le reconoce como descubridor de América, a pesar de que se ha demostrado la presencia de los vikingos antes de 1492, la paternidad de los videojuegos se le atribuye universalmente a Ralph Baer. Fueron él y su caja marrón los que pusieron en manos del niño común y corriente la posibilidad de manipular imágenes generadas electrónicamente, convirtiendo al mundo en un gran campo virtual de batalla. Cuando hicimos todo el trabajo, solo era una pequeña idea que terminó en una pequeña caja que con suerte podríamos conectar a un televisor. No había todo un concepto de hacer un gran invento para la industria, ninguno lo planeó así. Pero al mirar atrás, la verdad es que sí tenía la idea, tenía el concepto. Me senté la mañana del 1 de septiembre de 1966 a escribir un documento de 4 páginas, y si uno lee lo que propuse, está todo allí. No solo tuve la idea, me senté a desarrollarlo, puse a trabajar a los técnicos y trabajamos en ella. Después de un tiempo se nos unió una tercera persona, luego vino Bill, y en unos años lo habíamos logrado sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando llegamos a la caja 6 ya teníamos el ping-pong, el handball, el tenis, el voleibol, los juegos de persecución, y ya no teníamos que volver a la caja marrón. Solo teníamos que hacer lo que nos decían algunos ingenieros, que era poner un par más de transistores para hacer más juegos. Debimos haber parado cuando llegamos al juego 6. En realidad, teníamos una bola de nieve rodando cuesta abajo y que cada vez se hacía más grande. ¿En qué contribuimos? En muchas cosas.
Tenemos que admitir que si no hubiese hecho las cosas que hice y hombres como yo y como Bill no hubiésemos hecho lo que hicimos, hubiese pasado de todas formas, porque tarde o temprano las computadoras personales iban a llegar y ellos se las hubiesen ingeniado para averiguar que lo que más querían las personas que tenían computadoras personales era jugar juegos, por lo menos el 90% de ellas. Pero nosotros llegamos antes y allanamos el terreno. El impacto de los videojuegos en la vida de los niños de entonces, es decir, de los hombres de hoy, ha sido incalculable. Una vez, Steve Wozniak, fundador de la fábrica de computadoras Apple, dijo: "Nunca podré agradecerle lo suficiente a Ralph Baer por lo que me dio a mí y a todos los demás". Conocí a Steve hace 4 años cuando fui aceptado en el Museo de las Computadoras en Montana. Él fue el orador principal y pasamos un par de días juntos. Es un hombre muy agradable, así que le pregunté, ¿qué quisiste decir con eso? Y me respondió, la única razón por la que construí una computadora fue porque quería jugar algún juego. He pasado todo este tiempo jugando videojuegos. A juicio de Baer, el trabajo realizado por Magnavox fue muy bueno, aunque con algunas fallas en la visión comercial. En Magnavox hicieron un buen trabajo. Lo único que hicieron deficientemente fue que cuando finalmente anunciaron el producto en mayo de 1972, le hicieron ver al público que tenían que tener un televisor Magnavox para poder conectar el Odyssey. Esto mantuvo frenadas las ventas. Y el otro problema fue que en esa época Magnavox tenía sus propios agentes de distribución. Existían unas tiendas Magnavox en donde solo habían artefactos de esa marca. No se conseguían en otra tienda. No habían tiendas de electrónica como las que hay hoy en día. No entrabas a cualquier tienda de radio y televisión y veías un televisor Magnavox al lado de otra marca. Estos tenían su propia tienda. Eso dejó de hacerse 2 años después porque se tornó en un problema de monopolio y el gobierno reconoció que debía de tenerlo. Lo que eso hizo fue restringir las ventas a esas tiendas. Así que en vez de estar en 5,000 tiendas en Nueva York, solo se encontraban en unas 50. Eso ayudó a las ventas. Incluso así llegaron a vender cerca de 11,000 unidades de Odyssey modelo 1TL200 durante la temporada de octubre, noviembre y diciembre del 72. Y para principios de 1974, cuando ya era una máquina antigua, se vendieron 350,000 unidades en total, lo cual no era nada malo. Pensemos que eran 350,000 unidades en las casas. Al menos 3 o 4 personas en una familia jugaron con él e invitaban a sus amigos. Así que si lo multiplicamos por 5, da 1,5 millones de personas que habían sido introducidos a los videojuegos caseros durante ese periodo. Baer trabajó en Sanders durante 30 años. Harrison estuvo en la compañía hasta 1978. Sin embargo, hoy retirados de las empresas, mas no del trabajo, siguen siendo grandes amigos. He estado haciendo juegos y juguetes desde hace 25 o 30 años. El 95% de las veces han salido relativamente fáciles, pero es ese 5% restante el que me vuelve loco. Uno gasta 3 veces más tiempo en ese 5% porque es allí donde todos los problemas aparecen y te muerden el trasero. Creo que nosotros no hubiésemos sido tan unidos si no hubiésemos compartido esa historia inusual en Sanders. El aporte de Baer ha sido reconocido no solo por los fabricantes y fanáticos de los videojuegos, sino que incluso es miembro de la Asociación Americana de Inventores y se hizo acreedor de la Medalla Nacional de Honor de la Tecnología de Estados Unidos, que le entregó personalmente el presidente George W. Bush el 13 de febrero de 2004. Se otorga la Medalla Nacional a la Tecnología del año 2004 a Ralph H. Baer
por su gran contribución a la creación, desarrollo y comercialización en el área de los videojuegos y su aplicación en la industria del entretenimiento y la educación. Al mirar atrás, ¿me siento orgulloso de lo que hicimos? Claro que sí. Tuvimos la visión, pero no tuvimos las herramientas ni el dinero. Por eso todo quedó allí. De hecho, recuerdo que era cerca de la medianoche cuando estábamos en un estudio en Massachusetts, cerca de Boston, y decidimos detenernos mientras nos dirigíamos a casa para comprar algo de comer porque teníamos hambre. Sí, cenamos filetes. Y estábamos saltando de arriba a abajo porque allí estábamos dos hombres, ingenieros, trabajando en una gran compañía de aparatos electrónicos militares. Y nos dimos cuenta de que estábamos haciendo lo que queríamos hacer. Y a nadie le importaba, porque estaba llegando toneladas de dinero por concepto de licencias de los videojuegos. Fue allí cuando entendimos que teníamos lo mejor del mundo en ese momento. Hola Venezuela, esto es Videojuegos Generación X con Ralph Baer, el original inventor de los videojuegos caseros. Hello. Hello, hola Venezuela, hello America. Yeah.